Javier Lozano. Miren, en redes sociales subieron un fragmento de 20 y tantos segundos, porque yo entiendo que la agonía de escuchar a Javier Lozano es grande, pero estos son 5 minutos de agonía que valen la pena. Javier Lozano se destroza a Marco Cortés. No lo baja de un bruto, ¿no? Aquí todavía le dijimos de manera más agradable. No lo baja de un dirigente que a estas alturas ya debería de renunciar. Sí, Javier Lozano se comió vivo a Marco Cortés y no tiene pierde lo que le dijo. Les voy a decir algo. Ayer me eché un tiro muy fuerte con Marco Cortés. Le dije, a ver, 2 cosas, cabrón. Y eso es lo que nos pasa como oposición. 2 cosas. ¿Por qué haces un reclamo público a Manolo Jiménez en Coahuila de que no te está cumpliendo con los compromisos y hasta pones el documento firmado? Eso fue una... Posiciones del Poder Judicial y que notarías, cabrón, quedas como un puto mercenario de la política, ¿sí? Claro. Y segundo, ¿por qué no explotas el tema de San Juana Martínez? No son acusaciones de la oposición, es Morena en sí mismo, una implosión. Dentro de Morena está diciendo San Juana Martínez en el periódico oficial de la 4T, que es La Jornada. El puto secretario del Trabajo me pidió el 20% de la liquidación para la aportación a la campaña de Claudia Sheinbaum. Es un delito electoral por todos lados, ¿sí? Esférico. ¿Cómo la oposición no está concentrada en eso? Y segundo, respecto de la campaña de Xóchitl, que por cierto, yo no soy parte de la campaña de Xóchitl para que a mí no me vayan a cargar el caballo, ¿sí? A ver, cabrón, ¿por qué no se dedica a Xóchitl en lugar de que es una niña que vendía gelatinas y que después vendía tamales? Me vale madres, carajo. Lo que tiene que ella hacer es el contraste y decirle a la gente, ¿quieres más de lo mismo? ¿Sí o no? ¿Quieres este nivel de inseguridad? ¿Sí o no? El nivel de inflación que vimos ayer, 4.66%, ¿lo quieres? ¿Tu canasta básica la quieres? ¿Quieres que así te traten, cabrón? ¿Sí o no? ¿Quieres que te salten en el transporte público? ¿Sí o no? Eso es lo que tienen que hacer. Es tan básico, tan elemental. Por eso me desespera y que los partidos se exhiban como lo está haciendo Marco Cortés con el gobernador de Coahuila. Es verdaderamente miserable. Es el reparto del botín político. No han aprendido absolutamente nada. Entonces, además, Javier, que ese documento lo vi perfecto, no tiene ninguna validez legal. O sea, no, claro que no. ¿Te acuerdas aquella época en la que yo estaba, por cierto, en ese gobierno? Para que vean que también hay mea culpa, donde frente al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, firmaron César Nava y Beatriz Paredes un convenio en el que no habría alianza opositora en el Estado de México. ¿Te acuerdas? Un convenio firmado, antecedentes, declaraciones, cláusulas, y le decía, oye, y testigo de honor, el secretario de Gobernación, por escrito, presidentes de partidos políticos nacionales. Dices, no mamen. O sea, Javier, está tan chilero el documento que nada más les faltó haberlo escrito a mano. No, es que de veras, Sergio, es cuando yo me desespero, ¿sí? Cuando me desespero tanto, que digo, hijo, ya no sé qué decir. Insisto, llego con mis alumnos, que les doy teoría del derecho, creo que están contentos con su clase, usualmente, o sea, cada año me evalúan bien, porque sí estamos sujetos en la libre derecho a una evaluación magisterial. Oye, entonces digo, miren, esto dice la Constitución, cabrón. Esto dicen las leyes. Esto dice la teoría del derecho. Ahora bien, les voy a platicar lo que está pasando en la realidad. Y entonces dice, son mundos distintos, cabrón, bien distintos. Ahora fíjate, dice Manolo que bueno, eso estaba sujeto a que el PAN tuviera 20%. ¿Y por qué no lo pusiste ahí? Es que dicen, sí, pero como nosotros no llevábamos
candidato y todo el mundo sabía que era del PRI, por eso todo el mundo marcó al PRI. Bueno, hubieran pensado en todo eso. Claro. O no poner ese porcentaje. ¿Cómo lo ibas a calcular si ibas en coalición? Por Dios. Pero ponerlo por escrito y destaparlo. Además, hacerlo el día en que tienes arrodillado a Morena porque perdieron la votación calificada en el gobierno, en el Congreso, de la Ciudad de México, ¿gracias a qué? Claro, a los partidos políticos y a sus militantes. Y bien por Alito, que va a correr, a expulsar del partido a las dos traidoras. ¡Amo los finales felices! Y este es un gran final feliz. Escuchar a Javier Lozano estallar en contra de Marco Cortés, decirle que es un... O sea, esta conversación tuvo que traer muchos... No los puse porque vale la pena escuchar cada minuto de esta conversación de Javier Lozano. Pero, o sea, lo que más preocupa es que es maestro. Yo no sabía que daba clases. Quienes sean alumnos de este hombre, no ejerzan, nunca, no ejerzan. Quédense con la teoría, nunca practiquen derecho. O sea, quienes sean alumnos de este hombre y le aplaudan, por favor, nunca practiquen derecho. Quédense con su teoría y ahí, cerrado. Nada más no se les olvide, tiene un hijo acusado de delitos en contra de las mujeres, ¿no? Y lo esconde. Este hombre, Javier Lozano, como secretario del Trabajo, le ayudó a Grupo México a crear un documento que les permitiera no rescatar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos. Dicho documento tenía en su contenido supuestamente que un dictamen de pericial o un dictamen técnico que decía que el agua con el que estaba inundada la mina tenía sida. Pregúntele a cualquier doctor si eso es posible, si a mí no me creen. Javier Lozano, o Copelazo Cuello, investíguenlo, se van a encontrar a un chino al que le robaron dinero. Y fue Javier Lozano. Javier Lozano es el peor personaje que pueda existir para dar clases de teoría del derecho, pero dentro de todo tiene razón en sus críticas a Marco Cortés. O sea, sí están explotando el tema de San Juan y lo que tú quieras, ajá, pero Marco Cortés en realidad, entre el autogol que se mete, hace una gran aportación a la democracia. Vamos a darle el mérito a Marco Cortés. Miren, vamos a darle a Marco Cortés el beneficio de la duda y vamos a premiarlo. Ahora, los panistas como Javier Lozano o incluso como el propio Damián Cepeda, que yo repito, Damián Cepeda se me hace de lo más congruente del PAN. No quiere decir que yo coincida ideológicamente con Damián Cepeda. Quiere decir que quizás te podrías sentar con Damián Cepeda a debatir agradablemente respecto a los temas o acaloradamente respecto a los temas, pero al menos es sensato, al menos él piensa por sí mismo. Los demás van en modo borrego. Y Javier Lozano le dice, también le reclama a Xóchitl Gálvez por seguir explotando lo de las gelatinas y lo de los tamales. ¿A quién le importa eso? Dice Javier Lozano. Eso ya no le interesa. Imagínense a Javier Lozano, que es más panista que la vida misma. Pero la tercera de Javier Lozano, cuando intenta hacer un mea culpa, hablan de un acuerdo que también exhibe el presidente López Obrador en la mañanera. Un acuerdo que fue firmado nada más y nada menos por el mismísimo Gómez Montt, al que de hecho quieren regresar a la vida política de México. De verdad que estos no tienen empache. Si usted no sabe de qué documento estamos hablando, ahí le va esta otra parte de la mañanera donde el presidente habla del mismo documento que Javier Lozano. ¿Ven cómo sigue muy presente para los que dicen que el presidente solo retoma el pasado? Este tropezonzazo, de Marco Cortés, refresca el pasado no tan alejado. Entonces, en aquel tiempo. Sí. Sí, estos son los que firman, pero no está tan descarado como el otro. A ver, para adelante, a ver si tiene las cláusulas.
diálogo permanente, ordenado y respetuoso respecto de los asuntos públicos del Estado de México, para lo cual se comprometen a establecer los mecanismos correspondientes. Pues esto es en el lenguaje abstracto, ¿no? No es tan preciso, 6 notarías. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar la imagen de su contraparte ante la opinión pública. O sea, este es un acuerdo de urbanidad política y de buenos modales, o sea, una especie de manual de Carreño aplicado a la política. Las partes se abstendrán de formar coaliciones, aquí sí, aquí está el truco. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios. Esto era lo que no querían. Esto es lo que le pedía el PRI al PAN, que en el Estado de México no se aliara el PAN con el PRD, porque ya se habían aliado en Oaxaca y en otro estado. Y entonces, para que no tuviese problema el PRI, quería que fuesen por separado, que no se unieran. Esta era la moneda de cambio. Para que, a ver si está. Económico no está. Lo del paquete económico, pero esto era lo que ofrecían, lo que pedía el PAN, lo que pedía el PRI para votar el paquete económico del PAN, de Calderón. Y esos son los que firman, hasta el secretario de Gobernación. Presidente del comité ejecutivo era la señora Beatriz César Nava. Paredes, César Nava del PAN. Gómez Moll. Fíjense, la independencia. Sí, era secretario de Gobernación. ¿Qué tenía que ver con esto? El secretario de Gobernación. Pero el INE no se toca. Y el secretario de Gobierno del Estado de México. Ayuda mucho, pues, porque a aclarar estas cosas, ¿no? ¿Este documento de Coahuila no es causal de algún delito? No sé, pero es más importante el que se descubra, el que se conozca. Darlo a conocer. Darlo a conocer. Eso ayuda más. ¿Para qué? Porque hay mucha gente buena, de buenas intenciones, que los engañan. Por ejemplo, el caso de Coahuila, este acuerdo. Estuvieron durante mucho tiempo peleados supuestamente, PRI-PAN en Coahuila. El PAN en el tiempo de Calderón en contra de los Moreira, acusándolos de corrupción. Y toda la campaña del PAN en Coahuila para las gubernaturas eran
en contra del PRI, de los corruptos del PRI. Y si hacen ustedes una investigación, ahí estaba el Reforma ayudando a los del PAN en contra de los Moreira, el Reforma, sobre todo el del norte, el periódico El Norte, que es el mismo. De repente eso desaparece porque todo era en contra de los Moreira. Llega Peña Nieto a ser candidato y luego presidente, y antes de que termine Calderón, la Fiscalía de Calderón, la Procuraduría en ese entonces, ¿sí?, exonera a Moreira, porque los panistas lo habían acusado de corrupción. Y antes de irse Calderón, le perdonan todo. Había una señora de procuradora al final de Calderón, Marisela Morales. Entonces, pero siguen. Ya habían llegado al acuerdo, ya estaba firmado el indulto. Y en campaña seguían hablando los panistas de la corrupción de Moreira. Yo andaba por allá y me llegó el documento, el expediente. Entonces dije, basta, ¿no?, de hipocresía. ¿Cómo van a estar hablando de que, no decía el que era candidato entonces del PAN, si llego voy a meter a la cárcel a Moreira? Entonces, en un mitin aclaré de que estaban mintiéndole a la gente y di a conocer el escrito donde lo exoneraban, porque era un acuerdo arriba. Tan es así que detienen a Moreira en España y lo tienen que dejar libre porque exhibe el documento donde lo exoneraron. Pero bueno, ¿qué piensa una gente de La Laguna, de Torreón? Que esto que les estoy diciendo, ellos lo saben perfectamente. Cuando ven eso, y hay mucha gente de muy buena fe, que es la mayoría, que pensaban de que el PRI y el PAN eran distintos, pues, o que el PAN era un partido de ideales, de principios, ¿no?, honesto, con moral, que los corruptos eran los del PRI. Y siempre nosotros decíamos, son lo mismo, no hay diferencia. Es el PRIAN, pero luego van apareciendo todas estas cosas y ayudan mucho. Claro, hay
panistas, como también en otros partidos, fanáticos. Esos, aunque se les muestre, son capaces de decir de que no tienen nada de malo. O que le falsificaron la firma, o que no es la cuenta. Pero todavía algo que es más usual. Sí, sí, pero todos son iguales. Esa es la mejor coartada. Todos son iguales, todos son lo mismo. No, no, fanático, no. No somos iguales. Nosotros no somos corruptos. Nosotros no somos hipócritas. No tenemos una doble moral, un doble discurso. A nosotros no nos domina el dinero, la ambición al dinero. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad y no entregué una notaría, ni una placa de taxi. No somos iguales. Por eso decía yo en campaña, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Y a estos les podemos llamar lagartos y nunca van a llegar a ser pejes. Ay, mis niños del PAN. Se metieron el autogol de su vida. Esto ya no se los quita, pero ni Dios. A la gente, yo sé que a veces somos de memoria corta, pero hay que reactivarla, hay que avivarla, porque algunos van a querer olvidar este pasaje en la historia de la democracia mexicana y van a querer hacerlo pasar como transparencia. Miren, Margot Cortés, si seguimos en esa línea o si esa es la línea de transparencia que quieren manejar, dense, miren, demuéstrenle al pueblo de México qué tan transparentes pueden llegar a ser. La vara ya la pusieron muy alta. Quiero ver si se atreven a seguir transparentando, como les dicen, sus acuerditos.